bienvenidos a Las Bravas. Un día también con mucha información. Desde muy temprano, seguramente todos ya están siguiendo esta segunda semana, este comienzo del juicio por Fernando Báez Sosa, el crimen. Hoy también un día clave en cuanto a los testimonios. Tremendo para los papás haber escuchado lo que escucharon, porque realmente es estremecedor el relato del forense, uno de los forenses, sí, que dijo, entre otras cosas, describió el paso a paso de cómo fueron las agresiones y cómo, sí, a partir de los golpes prácticamente le provocan la muerte de esa manera por los golpes en la cabeza. Sí. Eso luego determina el paro cardiorrespiratorio, pero también encontraron golpes en el hígado, sí, que pudieron ser letales, sí, y otras contusiones en el resto del cuerpo. No había un lugar de Fernando que no estuviera golpeado y que no estuviera agredido y atacado. Sí. Y hay otros testimonios también en la jornada de hoy. Sí, uno de los médicos que yo me quedé impactada porque en sus declaraciones, porque él fue el médico que llevó adelante la autopsia. Él proyectó en el día de hoy, se proyectaron las imágenes. Por eso que en el día de hoy, un día clave, no solamente porque vimos a todos los acusados sin sus barbijos, sino también porque un día muy particular, hoy los padres, tanto Graciela como Silvino, no estuvieron presentes en la audiencia. Se proyectaron las fotos, las imágenes de la autopsia de Fernando. Algo muy, pero muy impactante. De hecho, Diego, y recuérdenme el apellido, chicos, por favor, sé que se llama Diego, el médico. Duarte. Diego Duarte, gracias, Ro, que brindó declaración, hacía alusión a los golpes. Y él utilizó una palabra para calificar qué fue lo que le provocó la muerte a Fernando. Y dice, él murió por nocaut. Y uno se pregunta, ¿qué es como que murió por nocaut? Sí, la patada fulminante, la última patada que vemos en el video, la que le propinó Thompson, es la que le provocó la muerte, el derrame cerebral que le provocó la hemorragia cerebral, eso lo llevó automáticamente a la muerte. Por eso es que cuando se refirieron las chicas que hicieron declaración la semana pasada con respecto a realizarle RCP, ellas no pudieron hacer nada. Incluso la enfermera que llegó con la ambulancia declaró y dijo que ya no había nada para hacer y para revivir a Fernando Báez. Ya estaba. Por eso la importancia de los testimonios de hoy, ¿no? Porque materializan de alguna manera cómo fueron los hechos y las consecuencias de esos hechos. De ahí la importancia. La audiencia de hoy es casi clave en todo el proceso. Sí. Y te diría que es la más técnica de todas, porque fue una exposición técnica. Acá no hay sentimientos, no hay cosas que tengan que ver con subjetividades, sino que hay cuestiones meramente técnicas. Y si bien hay alguna contradicción entre algunos de los peritos, no son determinantes al momento del resultado final. Con lo cual, se puede decir el paso a paso de cómo fueron las agresiones que desencadenan la muerte de Fernando, la contusión cerebral, los golpes en la cabeza con semejante ensañamiento que provocan allí, en ese momento, lo que luego desencadena el paro cardiorrespiratorio. Y se suceden también los golpes en el hígado, en parte de su dorso, en los pulmones, tenía contusiones también en los pulmones. No faltó un órgano sin agredir. Impresionante. Son todas descripciones técnicas. Acá no hay susceptibilidades de ninguna naturaleza ni ningún tipo de subjetividades. Son cuestiones técnicas. Es el paso a paso de lo que encontraron con lo que decimos siempre, ¿no? El cuerpo que habla ante la autopsia. Y eso es lo que fue descrito en el día de hoy. Y los papás de Fernando, si bien no estuvieron en la sala de audiencias, ya se han enterado de cómo fue la exposición, lógicamente. Sí. Y bueno, estaban muy choqueados, muy consternados. Por supuesto. Fundamentalmente Graciela, pobre. Y un dato que no es menor. En el día de hoy, los acusados sin barbijo, con lo cual pudimos ver cada uno, a cada uno de ellos limpios, ¿no? de la cara, esta cara que muestran un rostro totalmente sin gestos, podríamos decir. Están no se inmutan, pero están impertérritos ante incluso la lectura y la exposición. E inclusive fíjate que la posición de las manos, la posición de la cabeza, la posición del cuerpo, están con la mirada rectilínea como si miraran hacia el infinito, sin dirigir la mirada a un punto focal determinado. Y la posición de los brazos, que todos igual. Todos igualitos. El otro día nos decía un perito, pareciera que estuvieran coacheados. Vamos a ver qué dice al respecto Hugo Lescano, que es experto en comunicación no verbal. A ver qué es lo que nos dice al respecto de sus apreciaciones de lo que pasó hoy en la sala de audiencias. Una sala de audiencias en donde se describieron las maniobras médicas que trazaron después como resultado la autopsia forense y también otros testimonios que hacen a esa trágica noche.
¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Aquí te saludamos junto a Vero desde Las Bravas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, en referencia a esto que ustedes mencionan, la verdad de los hechos es que los cuerpos hablaron mucho más de lo que en general se comentó en la opinión pública. Lo que pasa es que en general estamos acostumbrados a ver la evidencia clara de un movimiento corporal o un gesto pronunciado en el rostro. Sin embargo, existen las microexpresiones y los chicos no pudieron, los imputados no pudieron evadir esa cuestión gestual. Si ustedes van en esa primera foto, que tenían puestos los barbijos de izquierda a derecha, van a ver que el primero, creo que es Lucas Bertozzi, sí. A la izquierda van a ver sus ojos entrecerrados. No es lo mismo el segundo, que está a su izquierda, que tiene los párpados elevados, que eso denota temor. Levantamos los párpados en una gestualidad que conocemos como unidad de acción número 5, cuando tenemos miedo. Claro. Y al parecer, a simple vista, estaban sentados igual, o se expresaban de la misma manera. Sin embargo, un dato sensible como es el párpado caído levemente en el caso de Bertozzi, que denota resignación, abatimiento, a diferencia de su compañero, que fue prácticamente el único que leyó que escuchó la lectura del fallo de la acusación el primer día con mucho miedo. Y las manos que ustedes mencionaban recién. Hay diferencia en esa primera fotografía, si ustedes se fijan, todos sí, es cierto, se tapaban los genitales en una actitud defensiva similar a la barrera del tiro libre en el fútbol, para evitar un pelotazo cuando uno espera algo amenazante de nuestro entorno. Los dos jóvenes del medio tenían las manos en posición de ruego, como si estuvieran rezando, ¿no? Que es un gesto emblemático que hacemos de manera inconsciente cuando nos sentimos extremadamente vulnerables. Ahí está, bueno, es una descripción muy interesante la que nos acabas de dar, Hugo. Yo te quiero preguntar otra cosa y tiene que ver con la audiencia en el día de hoy. Cuando proyectaron las imágenes de la autopsia de Fernando, ninguno de ellos miró hacia la pantalla. Ninguno. Esto es para evitar algún tipo de gestos que quizá los haga, a ver, no sé, o quebrarse, o no sé, o que sientan algo, porque la verdad que la sociedad conmovida con este caso dice, no puede ser que estos pibes no hablen, no puede ser que no sientan nada, no puede ser que no gesticulen algo que los lleve a verse, a notarse por lo menos arrepentidos o compungidos, no sé. Bueno, justo eso lo que estás mencionando denota cuál es la importancia de la gestualidad en la comunicación humana, porque existe una expectativa social sobre los gestos. Si vos estás en un casamiento y en una fiesta y estás en un rincón calladita, ¿qué va a hacer el entorno? Te dice vamos, y va a querer que vos que saltes de alegría, que tu gestualidad y tu corporalidad esté a tono con el contexto. Claro. Y en este caso también se espera, al igual que si estuvieras en un velorio, una instancia judicial tremenda, con tanto impacto social como es este juicio. La sociedad tiene una expectativa, y es al menos que se muestren compungidos, entristecidos, arrepentidos, avergonzados, y si eso no ocurre, la sanción social es muy fuerte. Y por eso digo que recién escuchaba que ustedes mencionaban que alguien sugirió que podrían estar coacheados. Si los coachearon muy mal, porque el hecho de aparecer sin gestualidades pronunciadas, eso lo que hace es que el entorno se subleve, se enoje, y ellos queden aún peor, con peor imagen que la que ya tenían. Ahora, ¿no tiene que ver eso, Hugo, con el supuesto pacto? ¿No tiene que ver eso con el supuesto pacto de silencio que tienen entre ellos? Porque en teoría ellos actuaron en bloque y la defensa juega a que son un monobloque, no que son individuos que están siendo juzgados, sino que la defensa está jugando que son un monobloque como para ver si puede llevar la causa un homicidio en riña, ¿no? Claro, recordemos que tampoco es el momento en el que se requiera de ellos individualmente, que hablen, ¿sí? Lo que sí es cierto es que todavía se ve en el cuerpo de ellos, hay un elemento que se llama proxemia, que es la distancia que elegimos para estar con los otros cuerpos que nos rodean. Todavía tienen una proxemia de equipo,
Eso significa, si ustedes miran las fotos, que los brazos se tocan entre ellos, con excepción del primer caso que ya estamos viendo en la jornada de hoy, el joven que está en la primera fila a la extrema derecha, él adelanta sus brazos para no tocar a su compañero. Ese es un dato muy importante, porque cuando estamos en grupos, si nos sentimos acorde con lo que está pasando en nuestro grupo y tenemos poco espacio, no nos molesta tocarnos. Pero en cuanto tenemos una diferencia conceptual o emocional con cualquiera de las personas que nos rodean, lo que hace nuestro cerebro es evitar el contacto. Y ya hay uno de ellos que está evitando el contacto físico. Lo que va a suceder de aquí en adelante, porque la experiencia judicial, recientemente he terminado, me ha tocado ser perito de lenguaje corporal en el caso del Sunce. Lo que solemos ver en instancias judiciales es que cuando se trata de un grupo que está siendo acusado, poco a poco comienzan a aparecer las diferencias. Y esas diferencias, lógicamente, que en la medida que el juicio avance y se vea que para algunos puede haber una pena mayor que para otros, van a comenzar a ver esos quiebres grupales y van a ver ustedes que ya no se van a sentar tan juntos o tan pegados como hasta ahora. Y claro, porque a medida que avancen, o sea, los días, ¿no? Y se llegue al final de esta audiencia para escuchar la sentencia, verdaderamente ahí como que de a poquito, ¿no? Empezamos a notar estas cosas que nos marca muy bien Lescanos, que ya uno de ellos, Pertossi, ya no se siente tan en bloque con ellos. Está un poquito más separado, como desprendiéndose. Hay un dato que vos mencionaste, Verónica, recién, que es el hecho de que ellos no hayan mirado la pantalla cuando el perito forense explicaba los datos de la muerte de Fernando. Ese sí es un dato relevante, porque los mamíferos, y los humanos somos mamíferos, como los perros, los gatos, los osos, los tigres, etcétera, quitamos del campo visual aquello que, 1, tememos, 2, rechazamos, 3, aquello de lo cual no queremos hacernos cargo. Por esa razón, este dato no es un dato menor. El hecho de que nadie haya querido mirar la pantalla, porque saben que ahí tuvieron ellos la participación y la responsabilidad. Ahora, eso de me pongo el barbijo para algunas audiencias, sí, me lo saco para otras, ¿qué significación puede tener? ¿Qué quieren hacer con eso? Bueno, la boca tapada, ya sea con la mano, con un trapo, como el barbijo en este caso, ha sido estudiado por la ciencia durante muchos años y recién en la pandemia hemos podido tener datos más reales de lo que ocurre cuando nos tapamos la boca para conversar con otras personas. Es el Código de Comportamiento número 72 y se ha descubierto, nuestro laboratorio ha trabajado mucho en la pandemia sobre este código, que colocarnos un trapo en la boca, un barbijo, un tapabocas, nos da una falsa sensación de protección. Nos sentimos más seguros, más protegidos, y más impunes, si se quiere. Por eso, las mentiras que hemos dicho aquí en Argentina durante la pandemia se cuadruplicaron con el barbijo. O sea, así que, si bien es cierto que, si ustedes se fijan en la primera foto, la fuerza de seguridad que está detrás de los imputados también tenía barbijo. Ese es un dato que no nos permitiría decir que fue una estrategia. Sin embargo, sí, pero yo lo consulté, Hugo, yo lo consulté porque también pensé que era una medida precautoria para evitar que todavía alguno de ellos contraiga COVID y después no pudiera asistir a las audiencias, ¿no? Entonces pensé que era una medida precautoria del servicio penitenciario y me aclararon que no, que ellos tenían libre albedrío respecto, y es más, Burlando ironiza en algún momento y dice, y se habrán vacunado. Se habrán vacunado, sí. Lo que es llamativo, digo nuevamente, es que los policías también tenían barbijo, todos. Sí. Y lo que llama mucho la atención es que cuando se quitaron el barbijo en el día de hoy, los policías hicieron al mismo tiempo, también se quitaron el barbijo. Al parecer, también hay que tener en cuenta, los imputados están privados de su libertad y ustedes saben que en las cárceles, inclusive la de jóvenes en conflicto con la ley, y la de ellos no es la excepción, siempre existe una precaución extrema, no solamente por el COVID, sino por otras cuestiones virales que suelen circular en esas poblaciones carcelarias. Yo estimo que a alguien se le ocurrió, todos lo hicieron y después quedó, y recién ahora me parece una excelente medida
que les pidan que se quiten el barbijo. Hugo, en líneas generales te consulto desde tu apreciación, desde tu conocimiento, por supuesto, sos un avisado en la materia, y te quiero preguntar si en líneas generales podemos visualizar o podemos entender, ¿no? Ya que toda una sociedad está esperando la sentencia, pero podemos, por lo menos en esta instancia, notar de que tomaron conciencia de lo que hicieron, de que saben lo que les espera con estos gestos, ¿no? Que nos describías vos, que están tomando conciencia y cayendo en la realidad, uy, nos mandamos un moco y nos espera tal cosa. Bueno, habría que sumar observaciones con el correr de los días, porque los estados anímicos pueden variar, y hoy vos podés ver una persona que tiene una emoción y mañana tiene otra. Los seres humanos somos muy impredecibles y podemos tener inclusive en nuestro rostro expresar más de una emoción a la vez. Lo que sí es notable es que recién ahora, sin barbijo, si ustedes repasan las imágenes del video que ha circulado, van a ver que ahora se ve con mayor frecuencia la mirada de los jóvenes hacia abajo, que es la mirada en Occidente catalogada para la vergüenza. O sea que recién ahora están empezando a tener emociones negativas autorreferenciales, porque por ejemplo, los primeros días se veía mucho con el mentón levantado, que es una emoción negativa, de desafío, de soberbia hacia nuestro entorno. Pero mirar abajo y al centro es una mirada de vergüenza, y bueno, no podemos saber vergüenza qué, ¿no? Decimos, bueno, quizás tienen vergüenza porque justo estaba el camarógrafo a 1 metro de la cara, o tenían vergüenza porque está siendo televisado o porque están en un proceso judicial, sin que eso signifique que tienen vergüenza por lo que hicieron. Claro. ¿Sí? Pero lo cierto es que empieza a tener algunos pequeños indicios de emociones que están relacionadas con ellos mismos. Hugo, por último, ya para cerrar, la vestimenta también habla, porque veo que están todos con chomba, algunos con el cuello cerrado hasta arriba, otros con un botón abierto, pero están todos homologados en cuanto a la indumentaria también. Sí, es cierto que eso se llama el canal diacrítico de la comunicación, todo lo simbólico, desde el corte de pelo, si hay tatuajes, qué color de la ropa utilizamos, etcétera. Hay que entenderlos en este caso también en su contexto, porque tanto en las primeras audiencias como en estas, los colores siempre son claros, como si ellos estuvieran en rueda de amigos, no hay formalidades propias del ámbito judicial, y también hay que tener en cuenta que el mundo del rugby, las personas que están en el mundo del rugby tienen ese tipo de remeras, de chombas, ¿no? Con marcas muy reconocidas en Argentina, por lo cual casi diríamos que es una especie de uniforme. Un estilo, tal cual. Y es cierto, sí, que han utilizado colores claros, lo que también hay que decir que al ser casi adolescentes, porque son jóvenes, no suele haber en la indumentaria de los jóvenes ropa formal oscura, por ejemplo, claro. Que podría ameritar un caso como este. Hugo, la última, y esta sí, agradezco a la producción que me permite formularte esta última pregunta, y tiene que ver con, si bien a ellos ya lo estuvimos analizando, pero sabes que me llama poderosamente la atención, es con la autoridad que habla, se para al frente de cada una de las audiencias su abogado defensor, Tomei. ¿Qué nos puede decir al respecto? No lo estamos teniendo en las imágenes ahora, pero seguramente lo has visto. Sí. Lo hemos analizado, es muy buena tu pregunta, porque nadie habla de Tomei. Y si ustedes se fijan, cada vez que él solicita algo, que generalmente su estrategia está basada en pedir nulidades y pedir la nulidad de casi todo, porque el fondo de la cuestión no tiene resolución favorable para sus defendidos, vayan a ver un dato interesantísimo en su lenguaje corporal. Vean cómo él se desplaza y no se queda quieto en un lugar, pero no solamente se desplaza, sino que va y viene, y viene, hace movimientos oscilatorios permanentes, y esa kinesia, ese desplazamiento oscilatorio, es una persona extremadamente nerviosa, está en una situación de encrucijada. El abogado de los rugbyers, los imputados, no se siente estable emocionalmente. Por esa razón él va y viene, se adelanta, hace un paso hacia adelante, hace un paso hacia atrás. Si él estuviera seguro, y si él tuviera todos los elementos para resolver la situación, en este caso,
se plantaría en el medio de la sala, observando al tribunal, quieto y con muy pocos movimientos, el énfasis estaría puesto en sus argumentos. Una persona que se mueve, es lo mismo que ocurre cuando estamos en la universidad y tenemos a los estudiantes que dan un examen y van y vienen, se mueven de acá para allá, porque tienen inconsistencia. Los piecitos cuando se elevan y caen permanentemente es otro símbolo de lo que es la inseguridad. Gracias, Hugo Lescano.